¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les comento que el día de hoy voy a desarmar mi videotimbre Ring porque de un tiempo para acá me está dando la imagen de esta manera. Pareciera que tiene humedad, pero yo creo que solo está desenfocada. Lo primero que hay que hacer pues es desmontar nuestro timbre Ring de donde lo tengamos instalado para llevarlo a la mesa de trabajo. Ya que lo tenemos listo en nuestra mesa de trabajo, tomamos un desarmador de estrella o de cruz como lo conozcan y empezamos a retirar estos 4 tornillos para retirar la capa frontal metálica. Ya que quitamos los 4 tornillos, hay que dejarlos ahí en un lugar seguro, ya que son muy pequeños y podrían perderse muy fácilmente. Después vamos a quitar estos 2 tornillos, que son los que hacen que se fije el timbre en su base que está montada en la pared. Ya que retiramos todos los tornillos, vamos a proceder a jalar o a empujar muy fuerte la placa metálica. Es bastante difícil quitarla, de hecho me tengo que apoyar con una herramienta para poder quitarla. Hay que hacerlo con mucho cuidado, recordemos que es lámina y podría estar filosa. Ya que la quitamos, ubicamos los siguientes 4 tornillos que vamos a retirar para poder destaparlo. Ya sin los tornillos, ya podemos quitar esta tapa trasera y destapar lo que viene siendo el timbre. Aquí podemos ver ya el sistema del botón naranja y podemos ver también la batería, que es el siguiente paso. Vamos a desconectar la batería. Para desconectar la batería, lo único que hay que hacer es dar un pequeño tirón para que se desprenda de ese arnés donde está conectada. Hasta este punto ustedes ya podrían tranquilamente reemplazar la batería en caso de que su batería ya no esté cargando lo suficiente. Aquí ya podrían conectar la batería nueva en el pequeño conector, pero como yo voy hacia la cámara, voy a retirar los siguientes 3 tornillos. Ya que retiramos los 3 tornillos, vamos a desconectar la siguiente placa. De igual manera hay que dar un pequeño tirón porque está conectada, ahí podemos ver el conector, y hay que manipularla con mucho cuidado porque está unida con una membrana hacia otra pieza. Con un mal movimiento podría romperse. Ya solo nos falta un último tornillo, que es un tornillo de otro color, el cual mantiene unidas las 2 placas todavía. Para quitar esta pieza podemos hacer un pequeño empujoncito desde el lente de la cámara para botarlo con más facilidad. Y ya tenemos ahora sí la cámara en nuestras manos. Podemos ver que la cámara es muy similar a la que traen muchos celulares o algunos otros aparatos. Simple y sencillamente es la cámara que viene fija en la placa, pero el lente normalmente se puede girar para quitarlo, cambiarlo, reemplazarlo o bien para ajustar el enfoque. Pero en este caso siento que está bastante duro, no puedo girarlo. Podemos ver también que tiene los LEDs infrarrojos, que son los que permiten la visión nocturna del timbre. Puedo ver que aquí tiene también unos puntos de pegamento que son los que están impidiendo que pueda yo retirar el lente, así que voy con un desarmador a tratar de quitarlos. Con mucho cuidado para no dañar nada, hay que darle con bastante fuerza, están muy bien pegados. Y
pues les repito, hay que hacerlo con mucho cuidado ya que los desarmadores son muy filosos y aparte de que podría dañar el dispositivo, también me puedo picar los dedos, cosa que en este momento no sería nada conveniente. Sigo aquí intentando quitar el pegamento. Bastante eficiente y bastante eficaz este pegamento, no sé cuál será, pero sí está muy duro. Ya solo falta un poquito de pegamento, el cual seguimos quitando con bastante fuerza y con el riesgo latente de perforarme un dedo, pero por eso lo estoy haciendo con mucho cuidado. Listo, ya una vez sin pegamento ya puedo girar tranquilamente el lente y como les dije, voy a retirarlo completamente para demostrarles que es similar a otros sistemas de cámara de muchos dispositivos. Podemos ver aquí el sensor de la cámara y el lente por separado. Lo vuelvo a poner en la forma en la que venía para poder ajustar el enfoque y ver si eso es el problema que tenía mi cámara. Lo voy a armar provisionalmente para poder hacer unas pruebas. Ya tengo aquí mi celular, ya está armado. Entonces voy a volver a conectar el dispositivo. Ya está conectado a internet, ya tiene su batería conectada. Y vamos a volver a conectar el dispositivo para ver la imagen que tenemos. Ya tenemos imagen. Sigue viéndose borrosa. Ya el internet ya se conectó bien, pero sigue viéndose la imagen borrosa. Y un sujeto muy feo ahí, la verdad. Pero vamos a hacer unas pruebas. Vamos a girar la cámara hasta encontrar el enfoque deseado. Afortunadamente la falla solamente fue el enfoque. Entonces solo hay que seguir haciendo pruebas hasta dejarlo de la manera correcta. Y creo yo que ahí ya se ve claro, ya se distingue bien el rostro y el entorno. Entonces creo yo que ya puedo volver a armarlo. Para armarlo, pues ya como vimos, el procedimiento de desmontarlo pues es simplemente a la inversa. Se pone primero la cámara, se atornilla la placa de la cámara, que es lo que voy a hacer a continuación. Conectamos la siguiente pieza, nos fijamos que esté bien conectada y después vamos a atornillarla también con sus 3 tornillos. Después procedemos a conectar la batería. Esta es, aparte de la placa metálica, conectar la batería también es una de las cosas más difíciles, ya que los cables son muy cortitos y los dedos muy gordos. Entonces hay que conectar con bastante cuidado también de no dañar los pines de conexión de la batería, porque una vez dañados pues sí va a ser imposible volver a poner en funcionamiento el timbre. Ahí ya se quedó conectada. Ya tenemos la luz de confirmación donde el timbre va a empezar a conectarse a internet para empezar su funcionamiento normal.
Ya que se conectó a internet, vamos a hacer una prueba de que realmente está todo bien funcionando y ya tenemos imagen. Como podemos ver, ya lo puedo mover y ver que mi cara se distinga, que todo se distinga para poder volver a conectarlo. Recordemos que en la imagen que les puse al principio no se veía absolutamente nada. Aquí ya se distingue todo el entorno. Entonces ya puedo continuar con el armado del dispositivo. Vamos a poner los siguientes 4 tornillos, que son los que cierran la tapa trasera. Y por último, la placa metálica, la más difícil. Ponerla ya no es tan difícil, aunque sí está bastante incómodo. Cuidado con los dedos, como les dije, aquí me agarró el guante, entonces hay que tener mucho cuidado y aplicar bastante fuerza para que se cierre nuevamente. Ya una vez cerrada, ya podemos poner los últimos 4 tornillos. Listo, ya tenemos la unidad nuevamente cerrada. Aquí podemos ver que el aro está girando, lo cual quiere decir que por error o sin querer presioné el botón naranja de atrás. Entonces me está marcando la sincronización con el teléfono. Pero como ya lo tenemos sincronizado, pues solamente hay que cancelar ese ajuste. Y vemos que aquí ya está conectándose nuevamente a internet y al teléfono. Ya hay conexión, pero nos marca que el timbre tiene que actualizar su software. Esto puede esperar, pero el timbre ya está listo, ya lo podemos poner y solamente esperar a conectarlo nuevamente al teléfono después. Ya después de todo hemos terminado, ya puedo volver a montar el timbre nuevamente en la puerta, ya está funcionando, ya tiene conexión y el desenfoque ha quedado reparado. Aquí podemos ver un comparativo de cómo se veía antes, cómo se ve después. Y bueno, si les gustó el video y les sirvió de algo, pues muchas gracias. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Mi nombre es Julio César Augusto y nos vemos en la próxima.